boletín. La oración simple, sujeto y predicado. Semana 3, octavo grado. Actividades de anticipación. Actividad número 1. Vamos a leer el siguiente texto. Como ustedes pueden ver, en el texto hay imágenes y hay información que nos va a servir para conocer más adelante qué es lo que estamos observando. Pero antes, contestemos. ¿A qué se refiere la palabra boletín? Es un tipo de publicación periodística que se difunde de manera frecuente. ¿Cuál creemos que es la finalidad de un boletín? Dar a conocer un tema determinado. ¿Cuáles son las ventajas de recibir el boletín de forma electrónica? Existe accesibilidad, inmediatez, interactividad, personalización, sostenibilidad y costo-efectividad. Señalamos el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Tenemos dos oraciones. Los abandonos de mascotas no disminuyen. La adopción de animales abandonados no aumenta. Vamos a encontrar el sujeto y el predicado. Y tenemos que los abandonos de mascotas sería el sujeto, no disminuyen el predicado. En la siguiente oración, la adopción de animales abandonados sería el sujeto, no aumenta sería el predicado. Actividades de construcción. Actividad número 2. Leemos la información y conversamos sobre las características del boletín. El boletín es un texto corto que suele difundirse de manera frecuente para dar a conocer un tema determinado, por lo que suele tener un carácter informativo. Este tipo de publicaciones suelen realizarse por asociaciones, comunidades, empresas, instituciones, grupos o clubes cada semana, al mes o al año, para mantener informada a la comunidad a la que pertenecen. El tiempo entre cada publicación es definido por el emisor, pero se relaciona con el tipo de información que desea transmitir. Anteriormente, los boletines eran impresos y se podían repartir entre las personas interesadas. Sin embargo, en la actualidad, los boletines suelen divulgarse por medio del Internet, en páginas web o por medio de correos electrónicos. En algunos casos, incluso es posible que las personas elijan suscribirse voluntariamente a un tipo de boletín, ya sea de forma gratuita o bajo algún tipo de cobro. Veamos ahora las características. Posee información cualitativa o cuantitativa sobre un tema específico. Regularidad en la publicación, es decir, se hace a diario, semanal, mensual o al año. Se utiliza un lenguaje estándar para que sea comprendido con facilidad. La información debe ser concisa y precisa, puesto que se trata de un texto de poca extensión. Ahora vamos a observar la estructura de un boletín. Lo primero que vemos en el boletín es el título. Debe ser atractivo y referido a la información que presenta. Luego tenemos el logotipo. Es el logo de la institución u organización que emite el boletín. Tenemos la emisión, que es la fecha en la que se publica el boletín. El cuerpo del boletín, este contiene toda la información y los datos que quieren compartirse con el público. Debe estar escrito con un lenguaje claro y sencillo, además de ser lo más conciso posible. Luego tenemos el emisor, que es el nombre de la institución u organización que emite la información, y el número, que se refiere al número de publicación del boletín. Leemos el siguiente boletín y resolvemos. Tenemos la silueta, tenemos un boletín y la silueta de las partes que debe poseer un boletín. Entonces,
Con el ejemplo anterior vamos a llenar la información que nos hace falta. Por aquí tenemos el logo, tenemos el título, emisión, la fecha, el número y este sería el cuerpo y aquí está el emisor. Actividad 3. Vamos a leer la información y resolvemos. La oración es una unidad con sentido completo. Generalmente se separa por medio de comas o puntos dentro de un párrafo o texto. La oración simple se diferencia de la oración compuesta en que la primera posee solo un verbo. Por ejemplo, Carmen estudia. Tomando en cuenta que el verbo puede aparecer en su versión simple o compuesta, Carmen estudia, Carmen ha estudiado. De igual forma, una oración simple puede estar formada por una perífrasis verbal en donde un verbo funciona como auxiliar y otro como verbo principal, unidos por una preposición. Carmen irá a comprar dulces. No obstante, en este caso, la presencia de dos verbos no indica dos acciones, por lo que sigue siendo una oración simple, mientras que en la oración compuesta posee dos verbos donde cada uno indica una acción. Por ejemplo, Carmen dijo, está la primera acción, dijo que vendría temprano. La segunda acción que sería vendría. En este caso hay dos verbos con funciones diferentes. Ahora vamos a identificar las oraciones simples del siguiente listado. Para hacer esta actividad vamos a subrayar solo las oraciones simples, quedando de esta manera. Las oraciones simples poseen sujeto y un predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración. Puede ser una persona, como Juan, también puede ser un animal, el perro, o un objeto, mi libro. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, la fiesta o un pronombre, yo. Cuando el sujeto posee un solo núcleo, fiesta es un sujeto simple y cuando posee dos núcleos, ella y yo, es un sujeto compuesto. Cuando el sujeto aparece de forma explícita en la oración, es un sujeto explícito, pero cuando no aparece, es un sujeto tácito u omitido. Estudiaré toda la noche. En este caso no aparece yo estudiaré. Entonces es un sujeto tácito u omitido. El predicado es lo que se dice del sujeto. Puede ser una acción o un estado. Patty tiene fiebre. Patty compró dulces. Los verbos ser, estar y parecer forman un predicado nominal, mientras que el resto de los verbos forman un predicado verbal. Tenemos estas dos oraciones, mi prima y mi tía se fueron de viaje. En la oración anterior vemos que posee un sujeto explícito y compuesto, ya que posee dos núcleos, prima y tía. Además posee predicado verbal, puesto que el núcleo del verbo es el verbo ir. En la oración Juan es muy alto, la oración anterior posee sujeto explícito simple, ya que posee un solo núcleo que es Juan. Además posee un predicado nominal compuesto por el verbo ser. Ahora vamos a identificar el sujeto simple o compuesto y el predicado nominal o verbal en las siguientes oraciones. Tenemos el ejemplo, Carmen y José fueron al parque. Carmen y José serían el sujeto y es un sujeto compuesto porque tiene dos sustantivos, Carmen, José. Y es un predicado verbal porque tienen el verbo ir, en este caso fueron. Veamos las otras oraciones. Eduardo irá a comprar dulces. Eduardo es el sujeto simple porque solo hay un sustantivo. Irá a comprar dulces es el predicado verbal. Tenemos la siguiente, Elena y Pedro son muy divertidos, donde Elena y Pedro es el sujeto y es compuesto porque tiene dos sustantivos. Tenemos un predicado nominal porque tenemos el verbo ser. Luego en la siguiente oración, los libros estaban muy entretenidos.
Los libros sería el sujeto simple. Estaban muy entretenidos, predicado nominal. El verbo ser también. Pedro tiene 2 hermanas. En esta oración hay un error. Pedro tiene 2 hermanas. Tenemos Pedro, sería el sujeto simple, no compuesto. Simple, quitamos compuesto y lo ponemos como simple. Tiene 2 hermanas. En este caso, tenemos el predicado verbal. Tenemos un verbo tener, 2 hermanas, predicado verbal. Ha comprado un par de zapatos nuevos. Tenemos un sujeto tácito, no lo podemos ver, pero se sobreentiende que está, puede ser él o ella. Y el predicado verbal, que sería ha comprado un par de zapatos nuevos. Luego, María es bastante estudiosa, sujeto simple, María es bastante estudiosa, predicado verbal. Y la última oración, el carro de mi tía es color azul. El carro de mi tía sería el sujeto simple. Y tenemos aquí un predicado nominal, no es verbal, predicado nominal. Hacemos la corrección. Leemos el texto y subrayamos las oraciones simples. Ahí ya tenemos unas oraciones subrayadas y luego vamos a identificar el sujeto simple o compuesto y el predicado nominal y verbal de las oraciones encontradas. Explicamos en el cuaderno si el texto El cuervo es un mito o una leyenda. Dado que la narración involucra elementos sobrenaturales como el castigo del cuervo, la salvación de un pueblo entero por la corneja y se centra en explicar un fenómeno natural, la sequía, a través de la acción de seres con poderes especiales, este relato se asemeja más a un mito. Pasamos a las actividades de consolidación. Leemos el texto y resolvemos en el cuaderno. Contestamos qué es la reforestación, cuáles son los beneficios de la reforestación. Tenemos ahí que la reforestación es el proceso de plantar árboles y arbustos en un terreno que anteriormente había sido degradada o desmontada. ¿Cuáles son los beneficios de la reforestación? Refuerza las barreras, regula el clima, aumenta la disponibilidad del agua, conserva la biodiversidad. ¿Cuál es la intención del boletín anterior? Concientizar a los lectores sobre la reforestación, mostrando los beneficios para así poder reducir la deforestación. ¿A quiénes está dirigido el boletín? A la población en general. ¿Cómo podemos contribuir a la reforestación? Cuidando los árboles existentes y tratando de plantar otros. Identificamos el sujeto y el predicado de las oraciones subrayadas. En el boletín anterior nos dan unas oraciones subrayadas y ahí vamos a hacer esta actividad. Veamos la primera. Repoblemos nuestras zonas verdes. En donde nuestras zonas verdes sería el sujeto, en este caso simple. Repoblemos sería el predicado verbal. Refuerza las barreras. Refuerza predicado verbal, las barreras, sujeto simple. Los árboles son una barrera natural. Los árboles sería el sujeto simple. Son una barrera natural, sería el predicado nominal. El viento pierde fuerza. El viento es el sujeto simple. Pierde fuerza, predicado verbal. Regula el clima. En este caso tenemos un sujeto tácito, simple, y sería el predicado verbal. Aumenta la disponibilidad del agua. Tenemos también un sujeto tácito, simple, y el predicado sería verbal. Aumentar sería el verbo. Conservar la biodiversidad. Sujeto tácito y un predicado verbal. Atrae polinizadores. Sujeto tácito y un predicado verbal.
Actividad en casa. Investigo un tema del medio ambiente o de salud para elaborar un boletín. Esta sería una sugerencia. Lo pueden retomar o elaboran su propio boletín. Vamos a investigar qué es y cuál es la función de la elipsis verbal. La elipsis verbal es una figura retórica que consiste en la omisión o intencionalidad de elementos que son gramaticalmente necesarios en la oración, pero que se sobreentienden por el contexto. Su función principal es lograr una economía de palabras y evitar la repetición innecesaria de elementos ya mencionados, permitiendo así una comunicación más concisa y fluida. Y con esto terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.